Mi micrófono en silencio, qué bárbaro. Bueno, retomamos rápidamente. En resumen, ya me eché 17 minutos sin escuchar, tenía apagado el micrófono. Mil disculpas, gracias Isabel por hacernos notar. Eh, Decíamos desde el principio del programa que, bueno, vamos a hablar de ¿quieres llegar al cielo? Aquí está el manual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder llegar al cielo? Decía que las celebraciones prehispánicas, con sus ofrendas en honor a nuestras personas, a nuestros familiares que ya se nos han adelantado, pues ponían ofrendas en honor a los muertos, adornadas con flores, comida tradicional, velas, veladoras, canciones, danzas, figuras de calaveras, que nos permiten advertir que ancestralmente se tenía esta creencia de que hay otra vida después de la muerte. Y bueno, lo vimos en innumerables desfiles o expresiones culturales que hay en nuestros pueblos, por ejemplo en Michoacán, en Zapotlanejo, que hicieron unas estatuas enormes. En fin, en todos lados hay estas representaciones, ¿no? Pero nuestra Iglesia Católica existen dos celebraciones: el Día de Todos los Santos, el día 1 de noviembre, en la que la liturgia de la misa se refiere no solo a aquellos santos que han sido reconocidos oficialmente, formalmente como santos, sino todas las personas que ya se nos han adelantado, nuestros familiares que ya han fallecido o personas que conocemos que vivieron, pusieron en práctica las enseñanzas de Cristo, vivieron estas virtudes, alcanzaron la santidad a la que todos estamos llamados, y pueden gozar ya de la contemplación de Dios en su gloria para siempre. Esa es la celebración del día 1. Y el día 2, el día de los fieles difuntos, no es que celebremos la muerte, sino que tenemos presentes a nuestros familiares que ya se nos han adelantado y que, bueno, que Jesús, Dios, no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivo. Sabemos que ya fallecieron, que se nos adelantaron, que tuvieron su Pascua, pero pues tenemos la esperanza en la resurrección, en la vida eterna. Y ahí es a donde queremos llegar todos, y ese es el objetivo del programa del día de hoy. ¿Quieres llegar al cielo? Aquí está el manual. Y nuestra iglesia tiene 3 estados, 3 etapas, 3 estadios. Está la iglesia militante, la iglesia purgante y la iglesia triunfante. La iglesia militante es en la que nosotros estamos aquí, la que nosotros estamos pasando, esta etapa en la que Dios nos permite estar vivos y que, bueno, tenemos herramientas, opciones, alternativas de practicar, de vivir mientras estamos aquí. El tiempo que Dios nos conceda puede ser muy poco tiempo, puede ser un tiempo más largo, pero el tiempo que estemos aquí hay que aprovecharlo y pues hacer lo que debamos de hacer para alcanzar nuestra salvación, que ya es un regalo que Dios nos dio con su encarnación, muerte y resurrección, pero requiere de nuestra libre aceptación y la práctica de sus enseñanzas a lo largo de esta vida. Es decir, Dios ya nos dio este regalo, pero también requiere de nosotros, de nuestra decisión, de nuestras acciones, para que lo podamos desenvolver, para que lo podamos aprovechar ese regalo. Porque aunque Dios nos quiere a todos en el cielo con Él, también es cierto que es un caballero y no puede violentar nuestra voluntad. Ciertamente en la cruz murió por todos nosotros, purgó nuestros pecados, resucitó, nos abre el cielo, nos da esa oportunidad de estar con Él en el cielo,
Pero si nuestras acciones, nuestras decisiones no van enfocadas a eso, pues no vamos a poder recibir ese regalo. San Agustín tiene una frase muy hermosa: el que te creó a ti sin ti, no te va a poder salvar a ti sin ti. Y entonces, ¿qué debemos de hacer? Dios, Jesús, es un maestro muy lindo, es un maestro muy buena onda, porque no espera, no nos agarra de sorpresa en ese examen final. Él nos da las opciones, Él nos da las herramientas para que nosotros podamos, pues vivir, seguir, aprovechar para llegar con Él al cielo. Y en el Evangelio de San Mateo, Él nos dice cuáles son esas actitudes, esas opciones que nosotros podemos tomar, hacer o que nos corresponde hacer para poder llegar en un momento dado a estar con Él en el cielo. Y nos dice así en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 31 y siguientes. Nos dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en su trono como Rey glorioso. Todas las naciones serán llevadas a su presencia, y como el pastor separa las ovejas de los machos cabríos, así también lo hará él. Separará unos de otros, poniendo las ovejas a su derecha y los machos cabríos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a la derecha: vengan los bendecidos por mi Padre, tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me alimentaron, tuve sed y ustedes me dieron de beber, pasé como forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropas y me vistieron, estaba enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los buenos preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber, o forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te fuimos a ver? El rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de estos más pequeños, que son mis hermanos, lo hicieron conmigo. Al mismo tiempo dirá a los que estén a la izquierda: malditos, aléjense de mí, vayan al fuego eterno que ha sido destinado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, porque tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me recibieron en su casa, no tenía ropa y no me vistieron, estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Aquellos preguntarán también: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo o forastero, enfermo o encarcelado y no te ayudamos? El rey les responderá: en verdad les digo que siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, que son mis hermanos, conmigo no lo hicieron. Y estos irán al suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Y bueno, palabra del Señor. Aquí nos dice que cuando nosotros asistimos a nuestro prójimo, es como si a él lo hiciéramos, como si a él se lo hiciéramos, como si a él lo atendiéramos. Y entonces nos da esta oportunidad de llegar con él a vivir en la eternidad. Y otra opción que nos da Jesús, pues es la vivencia el cumplimiento de los mandamientos, que no son restrictivos, son liberadores, son salvíficos. Y bueno, es importante que nosotros repasemos estos 10 mandamientos y veamos qué tan fielmente los hemos cumplido o en cuáles hemos fallado con mayor o menor frecuencia y en qué forma nosotros pues estamos viviendo nuestra fe.
Como les digo, el examen ya nos lo dio, de nosotros depende que cumplamos con lo que Él nos pide o que lo dejemos de lado. Y otra de las vivencias que nos da Jesús para en este examen que lo podamos pasar, ustedes recordarán la parábola del joven rico. Que Señor, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y entonces Jesús repasa los mandamientos, se los repite al joven y él dice, pues es que esos yo los he cumplido desde muy joven, yo en eso todo estoy bien. Y Jesús le dice, bueno, entonces solo una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. El seguimiento de Jesús es como este paso, este acordeón que Él nos da para poder pasar ese examen. Y aunque este joven dice que había cumplido con todo esto, se entristeció, porque a pesar de que había cumplido todo, tenía muchos bienes y no se quiso deshacer de ellos. Y no hablamos de que tenía una gran cuenta en el banco, sino que no quiso desprenderse de eso que era suyo para entregárselo a Dios. Y entonces dice, se puso muy triste porque tenía muchos bienes y se fue. O sea, el hecho de haber cumplido los mandamientos ya tenía parte de este tesoro, ya tenía parte de la salvación. Pero quizá los cumplía con desgano o por obligación o no lo hacía con convicción. Por eso Jesús le pidió un extra. Y en este cumplimiento de los mandamientos, insisto, no son restrictivos, no son punitivos, sino todo lo contrario. Si nosotros le hacemos caso, si nosotros practicamos esto que Él nos pide, pues vamos a estar en este camino de buscar la salvación. Alguien dijo hace muchos años, yo quise ser rebelde, quise ser malo, quise vivir esta vida contraria a lo que Dios nos pide, pero me di cuenta que me encontraba con muchas dificultades y me di cuenta que obtengo más cosas, que vivo mejor si me voy por la derecha, si vivo lo que Dios me pide y vivo más feliz. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y cuando vivimos los sacramentos, cuando practicamos los sacramentos, cuando nos acercamos a recibirlos, empezando por el bautismo que nos hace hijos de Dios. Y para poder ser salvos, para poder ser salvados por Él, pues necesitamos formar parte de esta iglesia, para que Él nos pueda dar ese gran regalo. Recibimos la filiación divina, nos hacemos sacerdotes, profetas y reyes y formamos parte de esta gran familia. Y cada uno de los sacramentos nos va dando gracias, nos va dando dones, que es con los que Dios nos facilita el cumplimiento de lo que nos pide para llegar a la salvación. No nos da únicamente, pues así como el examen y sin habernos dado ninguna señal, ninguna pista, sino que con el cumplimiento de los mandamientos, con esto que leímos de estas obras de misericordia, de atender al prójimo, pues también vamos a irnos acercando. Y también en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, nos da una prueba irrefutable, un acordeonazo de cómo nosotros podemos llegar al cielo. Y nos dice en el capítulo 6, versículos 28 al 30 y del 35 al 40. Los judíos le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer y cuáles son las obras que Dios nos encomienda? Jesús respondió, la obra es esta, creer al enviado de Dios. Y entonces le dijeron, ¿dónde están tus señales milagrosas para que veamos y creamos en ti? ¿Dónde están tus obras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, según dice la Escritura. Se les dio a comer
el pan del cielo. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Sin embargo, como yo lo he dicho, ustedes se niegan a creer aún después de haber visto. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y no lo rechazaré al que venga a mí. Porque yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre es que toda persona que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y la daré para vida del mundo. Y bueno, el recibir la comunión, San Carlo Acutis lo decía, es la autopista al cielo. ¿Y qué debemos de hacer para poder recibirlo en la Eucaristía? Pues acudir frecuentemente al sacramento de la reconciliación, a buscar de Dios esta salvación, a buscar pues estar lo más cerca de Él posible para que nosotros podamos estar en estado de gracia y bueno, pues de esta forma poderlo recibir en la comunión y que podamos tener esta vida eterna que Él nos ofrece. Un saludote a Maritere Camacho, a Roberto Rodríguez, a Isabel Ávila, que gracias por advertirme que nos estaba escuchando, y también a Josefina Lenarduzzi, y un saludote también a mi papá, que seguramente por ahí va a estar también escuchando el programa. Entonces, bueno, con esta vivencia, con el cumplimiento de los mandamientos, la práctica de los sacramentos y practicando las obras de misericordia, tanto las corporales como las espirituales, es como también podemos ayudarnos conscientemente a poder tener nuestro lugar allá en el cielo. Y las obras de misericordia corporales son las que menciona aquí en el texto que leímos al principio del Evangelio de San Mateo sobre estas obras de misericordia corporales, ¿no? Visitar al enfermo, dar de comer al hambriento, al sediento, al peregrino, al desnudo, visitar a los enfermos y enterrar a los difuntos. Pero están también las obras de misericordia espirituales, que esas son un poco más desconocidas o no tan recordadas frecuentemente. Eso no quiere decir que no toque vivirlas, sino al contrario, vamos buscando el cómo vivir también estas obras de misericordia espirituales. Y la primera es enseñar al que no sabe. Y esto es una obligación, es una obra de misericordia que nosotros podemos hacer tan frecuente como podamos. Enseñar al que no sabe. Esos conocimientos que tú tienes los puedes compartir con más personas. Dar buen consejo al que lo necesita. No necesitas ser tú perfecto para decir, yo entonces ya puedo dar consejos porque yo los vivo. Yo soy perfecta, yo vivo muy bien. No. Aún desde tus fracasos, aún desde tu mala experiencia, podemos dar estos consejos. Mira, porque yo ya viví, a lo mejor, no sé, en las drogas, te puedo dar ese consejo de que no te conviene entrar en ese mundo de las drogas. Porque ya sufrí un abuso sexual, porque ya entregué mi cuerpo a una persona que no correspondía. Desde aquí te puedo decir, conviene esperarse al matrimonio, mira, por esta experiencia, ¿no? No es necesario estar al 100% santísimo nosotros para poder dar un consejo.
Tercera obra de misericordia espiritual, corregir al que se equivoca. Actualmente le sacamos mucho la vuelta a esta obra de misericordia porque decimos, no juzgues, no me toca. No, sí nos toca. Y nos toca hacerle ver a la otra persona el error en el que está, como también aceptar cuando a nosotros nos digan, Cristi, la regaste en esto, Cristi, cometiste esta falta. Recibir con humildad. Cuando nos hagan ver también en qué nos equivocamos, en qué fallamos, porque claro que fallamos una y mil veces todos, pero tenemos esa posibilidad de redimirnos, de volver a encauzarnos por el camino que Dios nos llama. Otra obra de misericordia espiritual es perdonar al que nos ofende. Perdonar, aunque no nos pida perdón, desde el fondo de nuestro corazón a esa persona que te lastimó, a esa persona que te hirió. Tú dile, Diosito, te la encomiendo, de mi parte la perdono, aunque ella no me haya pedido perdón, pero yo no quiero cargar esto en mi corazón. Pide perdón si tú has ofendido y perdona a quien te ha ofendido. Consolar al triste es otra obra de misericordia espiritual. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Esta es en la que más me tengo yo que enfocar, porque es, por un lado, el darme cuenta que los demás están siendo afectados por mis defectos, por mis limitaciones, por mis fallas, pero de la misma forma, pues ahora sí que trata al otro como tú quieres ser tratado. Si yo quiero que me perdonen, si yo quiero que, pues que acepten mis limitaciones, mis defectos, mis fallas, pues yo también debo de sufrir con esa paciencia los defectos del prójimo. Y la última obra de misericordia espiritual es rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. Y entonces, poniendo en práctica estas obras de misericordia corporales, espirituales, acercándonos a los sacramentos y para poder vivir como se debe este sacramento de la reconciliación, pues es tener presentes los mandamientos y en qué forma los estamos cumpliendo y en qué forma pues estamos fallando. Nos dice la oración que hacemos al principio de la misa, en este momento de reconciliarnos con Dios, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Hay 4 formas en que nosotros cometemos los pecados y no es que Dios nos esté esperando con un látigo, que con gusto nos esté castigando. No, Él es un Dios misericordioso. Solo hace falta que nosotros reconozcamos en que hemos fallado y le pidamos perdón a Dios. No hay nadie que no haya cometido ningún pecado más que Jesús y María. Ellos son los únicos que están libres de pecado. Todos los demás, de una u otra forma, le hemos fallado. Entonces, hay que acercarnos con humildad a este sacramento de la reconciliación, hacer este propósito de enmienda y entonces sí, al ser perdonados por Jesús a través del sacerdote, podamos acercarnos confiadamente al sacramento de la Eucaristía. Y esta Eucaristía que es promesa de Jesús, al que come mi carne y bebe mi sangre, tendrá vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Entonces, bueno, Él aquí nos da estas oportunidades, Él nos da estas herramientas mientras estamos en la iglesia militante. ¿Qué pasa después? En el momento que fallecemos, pues los que con sus méritos no completaron, no ajustaron o libremente decidieron no aceptar a Jesús o no cumplir con todo esto que Él nos pide, pues se van a la condenación eterna, que no es lo que Él quiere. Para todos los demás está la iglesia purgante, que es quienes murieron en estado de gracia, por lo tanto ya han sido salvados, pero hay ciertas faltas que todavía les falta purificar, que todavía les falta purgar para poder llegar al cielo.
Ellos ya no pueden obtener gracias por sí mismos, por lo que es necesario que nosotros ofrezcamos oraciones y sufragios por su purificación. Y aquí es donde nosotros podemos ganar indulgencias plenarias y ayudar a nuestros seres queridos a que alcancen esa meta de llegar al cielo. Podemos en estos 8 días nosotros ganar la indulgencia plenaria cumpliendo con los requisitos de estar en gracia, recibir la comunión, rezar el credo, visitarlos en el panteón o ofrecer la Eucaristía por ellos, ofrecer una oración por las intenciones del Papa, y de esta manera nosotros ganaremos esta indulgencia plenaria por nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos que ya son difuntos. Esta indulgencia la podemos ganar por nosotros de manera individual, personalísima, o por los difuntos. Yo no la puedo ganar por mi hermano, por mi primo, por mi tío que anda en malos pasos, que es un cabezón. Ellos en vida tienen que hacer sus méritos propios, pero ya una vez un ser querido que ha fallecido, nosotros sí podemos ofrecer estas oraciones, estas plegarias, para que puedan llegar en su momento, una vez purificada su alma, a contemplar el rostro de Dios y bueno, llegar a esa iglesia triunfante donde están los santos, insisto, los reconocidos y los que vivieron pues estas enseñanzas de Jesús, que vivieron esas virtudes y que hicieron su examen y lo aprobaron. La vivencia de los mandamientos, la práctica de los sacramentos, la vivencia de las obras de misericordia y tener frecuentemente el recibir este sacramento de la reconciliación para que podamos estar en gracia, porque nada nos garantiza que esto, ay, bueno, yo me voy a morir a los 80, 90, 100 años, entonces, pues de aquí a 5 años, de aquí a 20 años, me confieso, me reconcilio y todo bien. En un accidente, en cualquier momento, cualquiera de nosotros podemos partir a la casa del Padre. Entonces, bueno, ya tenemos el examen, falta que nosotros nos pongamos a practicar, que nos pongamos a vivir estas obras de misericordia, estos mandamientos, estos sacramentos, y bueno, que lo hagamos con amor, con decisión y con convicción y con ese deseo personal de llegar al cielo, de llegar a su presencia. Repito la frase de San Agustín: el que te creó a ti sin ti, no te puede salvar a ti sin ti. Dios te da todas las herramientas, pero no puede violentar tu voluntad. Dios es infinitamente misericordioso, pero si tú no quieres estar con Él, no te va a obligar. Él está a tu puerta, Él está esperando que tú le abras la puerta de tu corazón. Y no basta con ser buenas personas. Aquí está el manual, aquí está lo que nosotros debemos hacer para alcanzar esa vida eterna. Que a lo mejor nos cuesta trabajo, sí. Dios quiere que seamos santos. Dios quiere que ninguno se pierda de los que Él nos encomendó. La opción ahí está, las herramientas ahí están. De cada uno de nosotros depende entonces que lo vivamos, que lo aceptemos en nuestra vida y decididamente digamos, yo quiero llegar al cielo, yo quiero estar contigo, y entonces pongamos en práctica todas esas acciones que nos pide. Quizá nos cuesten trabajo, quizá merecen un esfuerzo, quizá no me va a ser tan fácil, pero es mucho más fácil vivir bien, hacer las cosas bien, que hacerlas mal. El dolor, el sufrimiento, cuando no estamos con Él, es infinitamente más terrible que el sacrificio o el esfuerzo que implique el hacer lo que Él nos pide. No es que Él nos rechace, somos nosotros los que decidimos acercarnos a la luz o alejarnos hacia las tinieblas, acercarnos hacia el calor o vivir alejados de esa fuente de calor, de fuego, de amor que es eterna. De ti depende la respuesta que le quieras dar a Dios. Gracias por haber estado en este programa
de Dios te quiere plena aquí en la plataforma Creciendo Contigo Mujer. Nos vemos la próxima semana, que va a estar interesantísimo. Tendremos un invitado de lujísimo, no te lo puedes perder. No quiero spoilear, pero bueno, es un sacerdote, ha escrito un libro, te doy pistas, pero te veo el próximo lunes en punto de las 4 de la tarde aquí en Creciendo Contigo Mujer. Dios te bendiga, hasta la próxima.